Colocas un spray en tu televisor y desbloquea todos los canales gratis en tu TV. Para realizar el proyecto utilizaremos dos envases de spray de 200 mililitros, el más pequeño que podemos conseguir en el mercado. Para darle uso voy a proceder a compartir el contenido de nuestros envases para poder reutilizarlo. Salud. En nuestro proyecto necesitaremos un tapón PVC de media pulgada para ubicar nuestros envases de spray en el costado o lado de cada tapón. Para ello vamos a hacer dos agujeros y en ello vamos a introducir dos tornillos con tuercas para sujetar por medio de la tapa ambos envases de spray. Ok. Vamos a guardar los tornillos restantes, solamente necesitamos dos. Entonces realizaremos un agujero en el centro de cada envase de spray y, como te comentaba, acá en el costado. Fíjate. Ok, con el uso del cautín realizamos los agujeros para cruzar los tornillos. Fíjate cómo ha quedado aquí en el tapón. Para ello vuelvo y rectifico un poquito, caliento un poco hasta poder cruzar los tornillos que tengo disponible para ubicarlo aquí. Ok, ya se cruza. Vamos a cruzarlo del otro lado. Por cierto, si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ok, entonces vamos a proceder a hacer la conexión de nuestro tornillo. Para ello, primeramente lo vamos a introducir las cabezas por acá para sacarla inversa, fíjate, de esa forma. Y aquí nosotros vamos a colocar la tapa y aquí vamos a colocar la tuerca. Bien, vamos a colocar entonces esta otra tapa. Y ahora colocamos las tuercas. Ready. Lo dejamos hasta acá. Buscaremos cable o alambre. Lo vamos a desnudar y necesitamos de cable uno que tenga aproximadamente la longitud de nuestro envase. Vamos a darle cierta holgura, fíjate. Vamos a cortarlo acá. ¿Y qué debemos de hacer? Debemos descubrirlo, es decir, debemos de sacar la parte de cobre del cable. Para esto debemos de ir retirando con cuidado toda la goma que éste posee para quedarnos con el cable descubierto de esta forma. Ok, falta menos ya, vamos a voltear.
Ok. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocar una parte acá y lo vamos a coger bien con la tuerca. Entonces termino de retirar ya. Y aquí lo voy a enrollar para que eso debo de hacerlo con el otro. Entonces lo voy a enrollar para hacer la conexión. Ok, entonces vamos a hacer un empalme previo acá en el interior para que quede unido con nuestra tuerca y tornillo. Ok. Ok. Más tarde terminamos de apretar, ya que tenemos que conectar acá ahora un transformador de impedancia para nosotros poder hacer la conexión de este proyecto. Vamos a utilizar un transformador de impedancia de este modelo que tengo acá en pantalla, de 300 a 75 ohm. Por acá hay una leyenda, no sé si la podrán observar. Entonces este transformador lo voy a cruzar por medio de un recorte de tubo PVC. Lo cruzo así, lo dejaré aquí un momento. Y ahora esta parte que era la que te decía, nosotros debemos de colocarla acá en el interior para que quede unida a la cabeza. Entonces vamos primeramente a apretar uno de los terminales y luego apretamos el otro. Entonces aquí simplemente es terminar de enroscar esta tuerca. Lo voy a hacer y te muestro cómo va a quedar. Ok, concluimos de hacer la conexión de nuestro balun. Entonces colocamos esta parte aquí, que quede firme. Aquí vamos a utilizar una TPVC para poder sujetar la antena. La colocamos de esta forma. Fíjate. Ahí está. Y ahora acá, para que nuestro transformador de impedancia quede unido, voy a utilizar otro recorte de tubo, el cual voy a introducir de esta forma y lo voy a llevar de esta forma. Y aquí tenemos nuestro soporte de la antena, donde van a quedar conectados nuestros envases de spray. Este es el siguiente paso que vamos a realizar a continuación, que es muy sencillo. Para ello vamos a tomar nuestros dos envases, vamos a buscar papel de aluminio de cocina. Aquí están las instrucciones. Entonces, por acá tengo más papel. ¿Qué hago con el papel? Voy desenrollándolo, lo coloco de esa forma. Voy a tomar ahora nuestro cable y lo voy a introducir en la parte interna y lo voy a enrollar de esa forma. Y voy a introducir en el interior de nuestro envase hasta rellenarlo. ¿Qué te parece? Entonces seguiré tomando papel y lo voy a introducir en la parte interna. También puedo sacarlo y ir llenando y luego introduzco la cantidad necesaria.
Muy bien, amigo, y de esa forma nosotros hemos realizado una potente antena con el uso de 2 envases de soda Sprite, de las de 200 mililitros. Así que te invito a realizar este proyecto. Vamos ahora a realizar la prueba. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Gracias. Para finalizar nuestro proyecto hice la instalación de la antena previa y luego desmontamos y verificamos cómo esta antena fue conectada. Ok, aquí tenemos, estamos recibiendo señal con nuestro proyecto, nuestra antena. Fíjate, por lo general la antena trabaja acá en esta posición. Entonces vamos rápidamente a hacer una búsqueda de los canales. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades para que disfrute de los contenidos que llevamos periódicamente acá, en tu único canal JM. Si desea colaborar con este canal, puedes hacerlo a través de la supergracia que están disponibles y a través de la membresía del canal. Como puedes ver, es una antena muy económica, sencilla, donde hemos utilizado 2 envases de soda Sprite. Guíate de las instrucciones y podrás tener una antena de una forma sencilla y rápida para disfrutar de todos los canales disponibles en tu país. Muchas gracias por tu amable sintonía y atención. Bien, como pueden ver, esta antena está recibiendo señal, se encuentra en el interior de la casa, la podrás instalar en el área que más te convenga. Vamos a desmontar la cámara rápidamente. Ok, ok. Y aquí está todo, cable coaxial instalado en este punto. Aquí lo observan. Por aquí viene la conexión y se conecta al televisor en la parte externa. Una otra vista de la instalación para que puedan apreciar todo. Correcto. Entonces, podemos desconectar esta antena en este momento de este punto acá para que ustedes vean cómo se pierde la señal. Listo. Ahora tengo cable en la mano y se va la señal porque estábamos conectados al TV en este punto de nuestra antena. Si te ha gustado este contenido, regálame un like y nos vemos en una próxima entrega. Gracias.